Cuando miramos el cielo nocturno, solemos pensar en la Vía Láctea, como nuestro hogar en el cosmos. Pero, ¿sabías que estamos rodeados de pequeñas galaxias conocidas como galaxias enanas? Estas vecinas cercanas, aunque pequeñas y débiles, tienen una gran importancia para entender la historia y evolución de nuestro universo. Exploraremos qué son las galaxias enanas, cómo interactúan con la Vía Láctea y por qué son clave para desentrañar los misterios del cosmos. Descubre un lado oculto del universo que nunca imaginaste. Las galaxias enanas son pequeños sistemas estelares que contienen entre unos pocos millones y 1.000 millones de estrellas, mucho menos en comparación con galaxias más grandes como la Vía Láctea, que alberga entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Estas galaxias suelen estar compuestas por estrellas antiguas y tienen cantidades variables de gas y polvo, dependiendo de su tipo. Debido a su bajo brillo, muchas galaxias enanas son difíciles de detectar y han sido descubiertas recientemente gracias a observaciones detalladas con telescopios avanzados. Aunque muchas pequeñas galaxias enanas son fundamentales en el estudio de la evolución galáctica, se consideran los bloques de construcción del universo, ya que muchas de ellas han sido absorbidas por galaxias más grandes, enriqueciendo su composición y estructura. Estas galaxias suelen ser satélites de galaxias más grandes como nuestra Vía Láctea y se encuentran a la periferia del halo galáctico. No todas las galaxias enanas son iguales, podemos clasificarlas en varios tipos. Galaxias enanas esferoidales. Son pequeñas, carecen de gas y tienen una baja tasa de información estelar. Son las más comunes alrededor de la Vía Láctea. Galaxias enanas elípticas, similares a las esferoidales, pero con una forma más definida y mayores concentraciones de estrellas. Galaxias enanas irregulares, contienen gas y estrellas jóvenes, como la Gran Nube de Magallanes. Estas galaxias son más activas en la formación de estrellas. Estas pequeñas galaxias son fundamentales para estudiar cómo las galaxias crecen y evolucionan a lo largo del tiempo. Nuestra galaxia tiene varias galaxias satélites enanas orbitándola. Entre las más conocidas están la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana irregular a unos 163.000 años luz de distancia. Contienen regiones activas de formación estelar como la nebulosa de la Tarántula. La Pequeña Nube de Magallanes, otra galaxia enana irregular, situada a unos 200.000 años luz. Al igual que la Gran Nube de Magallanes, está rica en estrellas jóvenes y gas. Sagitario, una galaxia enana esferoidal que está siendo desgarrada y absorbida por la Vía Láctea. Sus restos forman corrientes estelares en nuestro halo galáctico. Fornax y Sculptor, galaxias enanas esferoidales que contienen poblaciones estelares antiguas y poco gas. Galaxias ultradébiles, descubiertas recientemente, son aún más pequeñas y contienen grandes proporciones de materia oscura en comparación con su masa visible. Las galaxias enanas juegan un papel crucial en la historia de la Vía Láctea. Muchas de ellas orbitan alrededor de nuestra galaxia, formando parte de un sistema satélite. Algunas han sido despojadas de su gas y estrellas debido a la gravedad de la Vía Láctea, mientras que otras podrían haber sido absorbidas por completo. Un ejemplo de esto es la galaxia enana de Sagitario, que está siendo desintegrada y absorbida por nuestra galaxia. Estos procesos aportan material fresco y enriquecen la composición química de la Vía Láctea. Las galaxias enanas orbitan a galaxias más grandes como la Vía Láctea debido a interacciones gravitatorias. Estos sistemas no solo están influenciados por la gravedad de la galaxia anfitriona, sino que también pueden aportar material a su estructura. Absorción y corrientes estelares. Muchas galaxias enanas han sido absorbidas por la Vía Láctea en el pasado. Esto ha dejado rastros visibles como las corrientes estelares que se extienden por el halo galáctico. La transferencia de gas. En algunas galaxias enanas pierden su gas al interactuar con la gravedad de la Vía Láctea, lo que puede alimentar la formación de nuevas estrellas
en nuestra galaxia. Las perturbaciones gravitatorias en galaxias enanas también afectan a la estructura del disco de la Vía Láctea, causando ondulaciones y deformaciones. Las galaxias enanas son laboratorios naturales para estudiar temas fundamentales en astrofísica, como la materia oscura. Estas galaxias contienen altas proporciones de materia oscura, lo que las convierte en excelentes objetos de estudio para comprender este misterioso componente del universo. La formación estelar, que al observar cómo se forman y evolucionan estrellas en ambientes con pocos recursos, los científicos pueden aprender más sobre los primeros días del universo. La historia cósmica de las galaxias enanas son consideradas fósiles vivos, que contienen información sobre las primeras etapas del universo. Evolución galáctica. Las galaxias enanas ayudan a entender cómo las galaxias más grandes crecen al absorberlas y cómo las interacciones galácticas afectan su evolución. Formación de estructuras cósmicas. Según el modelo cosmológico estándar, las galaxias enanas son los primeros sistemas que se forman tras el Big Bang, acumulando materia y marcando el inicio de las grandes estructuras galácticas actuales. Las galaxias enanas son un recordatorio de que incluso los componentes más pequeños del cosmos tienen un impacto significativo. Su relación con galaxias más grandes como la Vía Láctea demuestran que el universo está interconectado de formas complejas y dinámicas. También nos enseñan sobre el pasado y el presente del universo. Por ejemplo, las estrellas son testigos de las primeras etapas de formación galáctica, mientras que su alta proporción de materia oscura continúa desafiando nuestras teorías físicas. Además, estas galaxias son una muestra de resiliencia cósmica. Aunque muchas han sido absorbidas por sistemas más grandes, sus huellas permanecen visibles en las corrientes estelares y en los cambios estructurales que han provocado en sus anfitrionas. Sin ellas, la Vía Láctea no sería lo que es hoy. Estudiar las galaxias enanas no solo nos ayudan a entender el universo en una escala más amplia, sino que también nos recuerda nuestra propia pequeñez y fragilidad en el cosmos, al observar cómo estos pequeños sistemas interactúan y sobreviven. Obtenemos una perspectiva más rica y humilde sobre nuestro lugar en el universo. Aunque pequeñas y débiles, las galaxias enanas son piezas clave en el rompecabezas del cosmos. Nos enseñan cómo las galaxias crecen, interactúan y evolucionan, al mismo tiempo que nos ofrecen pistas sobre los misterios de la materia oscura y la historia del universo. Cada una de estas galaxias es un testimonio de la complejidad y belleza del cosmos. Al estudiarlas, no solo aprendemos sobre ellas, sino también sobre nuestro lugar en el universo.